¿Qué tal? Vamos a continuar con la sesión de los principios de diseño. Estábamos hablando de los principios SOLID, donde cada una de las letras, de estas 5 letras, pues representa un principio, de los cuales ya explicamos los primeros dos en el video anterior. En esta ocasión entonces completaremos los siguientes tres, que son el principio de sustitución de Liskov, el principio de segregación de interfaz y el principio de inversión de dependencia. En realidad, esta explicación será más corta, ya que en tanto lo de la interfaz y lo de inversión de dependencia ya lo hemos hablado anteriormente, inclusive desde que hablábamos de los paradigmas de programación, pero por eso dejé los últimos tres, aunque pareciera ser más, para otra explicación, ¿no? Para, como mencionaba la vez pasada, que no fuera el video tan cargado. Y bueno, vamos a empezar por el principio de sustitución de Liskov. Este pues es denominado así porque obviamente el apellido de su creador o de quien definió estos subtipos o estas sustituciones fue Barbara Liskov en 1988, en las cuales se describe que si para un objeto de tipo S, un objeto O1, como menciona aquí el enunciado, existe un objeto O2 con tipo T, en las cuales su comportamiento en un programa, o aquí menciona un programa P, en términos de T, no cambia. Es decir, si tú sustituyes el O1 y el O2, sigue siendo el mismo término, entonces se entiende que S es un subtipo de T. Es decir, son intercambiables de tal forma que pertenecen al mismo tipo finalmente, por lo tanto son un subtipo, ¿no? Entonces, construir un software en partes intercambiables. Estas partes se adhieren obviamente a un contrato que les permita esta sustitución. Y aquí tenemos un ejemplo donde podemos ver que en medio de estos inicio-fin, si podemos verlo así, donde dice billing, donde dice personal o business license, pues hay en medio una interfaz que dice license. Entonces, imagine una clase que se llama license y que tiene un método llamado calc fee. Es decir, este método va a calcular la tarifa que va a tener una licencia. Este es llamado por la aplicación billing, la que va a cobrar, pues manda a llamar, pues que haga el cálculo para saber cuánto va a cobrar. ¿Por qué va a ser este llamado? Pues bueno, tenemos dos subtipos. Tenemos Personal License y Business License, que usan distintos algoritmos para calcular las cuotas de la licencia. Entonces, ¿cómo se cumple este principio de sustitución? Porque el comportamiento de la aplicación no depende de ninguna manera en cuál subtipo utiliza. No le va a importar si es una licencia personal o una licencia de negocios, ya que van a ser sustituidos por esta interfaz o esta clase de tipo license. Entonces va a ser el cálculo dependiendo cuál es el que requiera, pero sin necesidad de ir a direccionar directamente a estas clases que tenemos abajo o a estos subtipos. ¿Ok? Entonces, pasando aquí, pues ya hablamos un poquito de lo que sería la interfaz. Vamos a tomar el principio de segregación de interfaz, el ISP de la letra I, y advierte a los diseñadores de software que eviten depender de cosas que no se van a utilizar. Por ejemplo, si tres clases utilizan distintas operaciones en una clase, entonces vamos a hacer la misma referencia. Pero al hacer esta referencia a una clase, vamos a incluir todas las operaciones, inclusive las que no van a utilizar. Entonces, tener una dependencia implica que un cambio en la operación forzará a recompilar las tres clases aunque no utilicen lo modificado. O sea, bueno, vamos a ver un ejemplito en la siguiente lámina. Esto puede prevenirse segregando operaciones en interfaces. Depender de algo que trae exceso de equipaje que no necesitamos puede causar problemas que no esperamos. Y entonces aquí viene lo que les decía en el ejemplo, o los que pretendía explicarle. Tenemos el usuario 1, usuario 2 y usuario 3, que también lo mencionamos en los primeros principios. Entonces vamos a hacer referencia a la clase OPS, pero esta OPS
pues tiene tres métodos en los cuales, como podemos ver en la pantalla, bueno, en el diagrama de la derecha, el usuario 1 solamente va a usar el método OP1, el usuario 2 el OP2 y el usuario 3 OP3. Entonces, si yo lo dejo instanciado, así como lo vemos a la izquierda, si yo voy a utilizar el usuario 1 y resulta que para el usuario 3 hubo algún cambio en OP3, pues de todas formas, aunque el usuario 1 no utilice ese método, donde necesite implementarlo, voy a tener que recompilar para que tenga pues la clase modificada. Pues. Entonces, si en cambio utilizo el principio de segregación por interfaz, voy a hacer referencia solamente a la interfaz, que como podemos ver a la derecha, sería como dividir la misma clase que tenemos en la parte de abajo, pero solamente con los métodos que voy a utilizar. Recordemos que una interfaz no existe en tiempo de ejecución, por lo tanto, esto me haría directamente la referencia solamente con los métodos que voy a necesitar. Y entonces, en este caso sí, si yo hago un cambio en OP3, no me afectaría en OP1, ya que esta no sufrió ninguna modificación. Es decir, la interfaz me direcciona solamente a lo que necesito y me evita pues este retrabajo en el caso de alguna modificación, ¿no? Y por último, el principio de inversión de dependencia. Ya lo veíamos también con el uso de interfaces, donde precisamente incluimos solamente lo que vamos a necesitar. Pues bueno, en este caso nos dice que los sistemas son más flexibles cuando refieren en sus dependencias de código fuente únicamente a abstracciones, no concreciones. ¿Esto a qué se refiere? Abstracciones, pues el mismo código es una abstracción, pero significa que el use, el import, el include debería hacer referencia solamente a módulos de interfaces, clases abstractas, o sea, la abstracción, la clase es una abstracción, pero estamos hablando todavía de una abstracción de esa clase, es decir, todavía un derivado o algún tipo de declaración abstracta, nada concreto. Entonces, ¿por qué hacerlo? Pues porque las interfaces, así como lo vimos en la recompilada del ejemplo pasado, son menos volátiles que las implementaciones. El código que implementa políticas de alto nivel no debe depender del que implementa detalles de bajo nivel. Entonces, los detalles deben depender de las políticas. Si recuerdan, estábamos hablando de la jerarquía que tenían estas codificaciones en las cuales teníamos pues una dirección y lo que nos ayudaba a las interfaces era precisamente en no tener la dependencia a una conexión de bases de datos o a una aplicación para poder hacer cualquier operación. Y estas operaciones nos referimos a las reglas de negocio. Por lo tanto, nos permite esta inversión de dependencia a redireccionar de forma tal que a través de interfaces podamos modificar cualquier cosa de la conexión de base de datos o de la interfaz del usuario sin necesidad de afectar o más bien de tener que, por ejemplo, tomando lo anterior, recompilar lo que es las reglas de negocio que ya tenemos configuradas o programadas, ¿no? Entonces, el principio de inversión de dependencia es precisamente en hacer módulos independientes para que las reglas de negocio no se involucren con nada que tenga que ver con la interfaz de usuario, por ejemplo, o las conexiones a servidores que vienen siendo pues nuestro fuente para obtener los datos, ¿no? Es decir, que sean adaptables, como lo veíamos también en los otros principios, a modificaciones futuras sin necesidad de un retrabajo que nos evite hacer un mantenimiento más pesado y pues a pesar de este mantenimiento también nos haría un sistema pues más complejo que a su vez nos causaría en un largo plazo un software que sería pues difícilmente mejorable, ¿no? O incrementable, pues. Bueno, entonces con esto concluiríamos estos 5 principios. Vamos a dejar pendiente entonces la próxima sesión
dejo de nuevo las referencias, aunque ya las teníamos en el video anterior, solamente para hacer un recordatorio, ¿no? Entonces, hasta la próxima.